Buenas, saludos, ¿verdad? Dándole gracias al Señor y saludándolos. Seguimos aprovechando el tiempo, ¿verdad? Cada día más cerca de nuestra bendita esperanza de ser arrebatados, ¿verdad? Para reunirnos con nuestro Señor Jesús. Bueno, seguimos aprovechando el tiempo, ¿verdad? Sabiendo de que estamos en días muy malos, eh, para poder seguir edificándonos unos a otros, y aquellos que todavía no han venido al arrepentimiento, ¿verdad? De sí mismos, ¿verdad? Reconocerse lo que son. La puerta todavía está abierta, porque ya pronto se cierra la puerta de la fe y gracia, y entonces se entrará otra dispensación, que es la tribulación, donde ahí ya se entra de lleno al apocalipsis. Usted no quiere entrar al apocalipsis. Van a ser días muy terribles y malos. Si ya ahorita estamos en días malos y terribles, bueno, esos tiempos van a ser mucho peor. Ok, entonces lo que yo quisiera hoy explicar o exponer: ¿estaré yo obligado a bautizarme en agua para el perdón de mis pecados? ¿Verdad? Para nacer de nuevo me es necesario bautizarme en agua, o es por medio del bautismo del Espíritu. ¿Okay? La respuesta es no. No estoy obligado a bautizarme en agua, porque primero el agua no es lo que me lava mis pecados, ¿ya? Pero yo no estoy en contra del bautismo del agua, siempre y cuando no se le explique a la persona de que si no se bautiza en agua no va a recibir el Espíritu, porque si no se bautiza en agua no será salvo, porque eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Okay? Poniendo aparte, y además ya entraría usted en una obra, y estamos en el tiempo de fe sin obras, así como dice Efesios 2:8 y 9. Estamos en el tiempo de la fe y gracia. Entonces, no estamos obligados a bautizarnos en agua, y es lo que quiero exponer el día de hoy. Porque lo que lava los pecados, ¿verdad? No es el agua. Lo que lava los pecados es la sangre derramada en la cruz por el Señor. Así como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Listo. Entonces es muy importante, por eso es que el evangelio no se puede predicar sin el derramamiento de sangre, porque es lo que nos limpia y nos lava de todo pecado. Muy bien, entonces entrando al tema, vamos a ir a el libro de Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Este es Juan, ¿verdad? Ponerlo aquí. Juan, aquí la división siempre, según Timoteo 2:15, hay que ser un buen obrero, ¿verdad? Que divide como buen hijo e hija de Dios, divide bien la palabra de verdad. El Señor Jesús y Juan el Bautista nacieron aquí por este tiempo bajo la ley. ¿Ok? Por aquí está el libro de Hechos de los Apóstoles. El Señor Jesús nació de mujer bajo la ley y nos redimió de la ley. Libro de Hechos aquí. El libro de Hechos es un libro de transición del judaísmo al cristianismo, y ahí aprendemos dónde sale la figura del apóstol Pablo. Los libros de la fe y gracia son los libros escritos por el apóstol Pablo, que van de Romanos a Filemón. Aquí es donde la iglesia agarra toda su doctrina. Ahora, los otros libros de aquí, ¿verdad? Que van que son libros postrero, son libros de Hebreos. El título del libro es Hebreos al Apocalipsis, ¿verdad? Son libros de tribulación. Y bueno, solamente en el libro de Apocalipsis pues está el mensaje a las 7 iglesias, que son los primeros 5 capítulos. ¿Ok? Yo puedo agarrar doctrina de esos libros, sí, siempre y cuando no vayan en contra de lo que Pablo escribió a las iglesias, de Romanos a Filemón. Y es más, muchos versículos me confirman mucho de lo que Pablo dijo. Ok, entonces, Juan estuvo aquí. Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan el Bautista? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan el Bautista aquí estaba bautizando en agua física, ¿ya? Pero el que viene atrás de mí, ¿quién es? El que aquí, ¿verdad? El Señor Jesús. Él vos bautizará en Espíritu Santo y fuego. All right. Pero esa es una profecía que venía más adelante, ¿cierto? Ok, entonces vamos a ver también el libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, ¿ya? Pero él os bautizará con Espíritu Santo. Alright, eso es algo que venía para más adelante. Por eso es que hay que trazar bien la palabra de verdad en el tiempo. Ok, bien, entonces vamos a Marcos 16. Entonces ya el Señor, ¿verdad? Entonces ya el Señor Jesús, ¿verdad? Derramó su sangre, ¿verdad? Dios fue el sacrificio por nuestros pecados. Y entonces ahora Él envía a los discípulos, ¿verdad? En una comisión. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero aquí lo que pasa es de que muchos asocian el bautismo con el bautismo en agua, ¿ya? Pero aquí Juan el Bautista ya había dicho de que el que viene tras de mí, el Señor Jesús, ya él vino y dio su vida, ¿verdad? Derramó su sangre, ahora le está matando a el que creyere y fuere bautizado, pero en su Santo Espíritu. ¿Ya? Eso fue lo que dijo aquí Juan el Bautista. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy bien, entonces seguimos. Esta es la comisión entonces, que es creer. Creer, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ir ahora aquí en el tiempo. Vamos a ir aquí al tiempo de la fe y gracia. ¿Qué pasa aquí? Aquí está la figura de Pablo. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué es lo que explica Pablo, ¿verdad? A nosotros los creyentes, qué es lo que sucede. Si usted no se bautizó en agua, ¿verdad? No se estrese. No hay problema, no es obligación, ¿verdad? Bautizarse en agua. Pero lo importante es ser bautizado en el Espíritu. Ok. Entonces, vamos a ver. Capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ok, vamos a ir haciéndolo aquí. Tiempo de la fe y gracia, ¿verdad? Aquí está usted. Ok. Y aquí va a haber otro cuerpo, que ya vamos a ver. Aquí va a haber otro cuerpo, pero ese es usted, ¿ya? Hace una circuncisión el Señor, ¿verdad? Con su Espíritu Santo, hace una circuncisión, separa el cuerpo suyo. Es igual cuando usted agarra a los bebés, ¿verdad? Cuando nacen, le hacen la circuncisión al prepucio y el pellejo usted lo bota. La carne aquí, ¿verdad? Queda aquí crucificada en la cruz. Ya este cuerpo básicamente está muerto porque hubo una separación ahí del alma. El alma está aquí adentro. Queda sellada con el Santo Espíritu de Dios. Y ya este cuerpo realmente le pertenece al sepulcro. Ya, ok. Muy bien, seguimos leyendo. Sepultados con él en el bautismo. El bautismo del Espíritu. Ok. En el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. Mediante la fe. En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vamos a ver en qué hemos sido bautizados nosotros, ¿ya? Vamos a ir al libro de Primera de
Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí, ¿ya? Aquí está. Te circuncidó y depositó su Santo Espíritu aquí. Su alma, el alma suya, ¿verdad? Que está aquí, que es el verdadero yo, ha quedado sellada, separada del cuerpo. Ha quedado separado del cuerpo. Ahora Dios lo que ve es el alma, ¿verdad? Y entonces Él ve la justicia de su Hijo y ve su Santo Espíritu. Ok. Muy bien, entonces fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok. Vamos al versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces aquí ya yo he sido bautizado en este cuerpo espiritual. Ya yo soy uno con Él. Este es el espíritu, cuerpo espiritual de Cristo. Todos los creyentes han sido bautizados en un cuerpo espiritual. Muy bien. Ese es el bautismo que hay que recibir para ser salvo, el bautismo del espíritu. Muy bien. Vamos a Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Solicitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Ya? El espíritu. En el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ya? Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ya? En todos. Dentro está el Señor. Ya, Dios Todopoderoso, a través de la tercera persona de la unidad, que es el Santo Espíritu. Listo, pero primero ocurrió una circuncisión y Él depositó su Espíritu Santo en nosotros, separando el cuerpo. O sea que hubo una muerte y separó el cuerpo del alma, y ahora Él depositó y nos resucitó en el Espíritu. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver entonces. Ahora, ¿qué pasa? Él nos sella con ese Espíritu, estamos sellados. Efesios 1:13. Y vamos a ver que en este versículo en ninguna parte aparece el agua. Agua física no hay. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí no aparece el agua física. Ya, ese es el Espíritu, ese es el bautismo que acabamos de explicar, que es la garantía o las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿cuál es el agua? Aquí el agua era física, aquí el agua ahora es espiritual. ¿Cuál es? La palabra. La palabra de verdad, ponlo por aquí. La palabra de verdad. Ese es el agua física y lo voy a explicar ahora. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio. El evangelio es la palabra de verdad y es el agua que Dios, el Señor Jesús, prometió cuando se reunió con Nicodemo y cuando se reunió con la mujer samaritana. Ya lo vamos a explicar. Muy bien, entonces hemos sido sellados con su Santo Espíritu, bautizados en su Santo Espíritu al momento de creer, al oír la palabra con fe. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa ahora en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos el bautismo, el espiritual, ya a un cuerpo espiritual, el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne. Por eso es que ya vimos que en con el libro de Colosenses, capítulos 2 al 11, del capítulo 2 11 al 13, vimos de que el Señor hizo una circuncisión no hecha a mano. Separó el cuerpo carnal, ya, es lo que está hablando aquí, y no quitó las inmundicias de la carne cuando lo separó del cuerpo pecaminoso carnal, ya. No quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Más claro ni el agua. Ok, muy bien. Pero Ronnie, el Señor dijo que para nacer de nuevo, pues era necesario nacer del espíritu y del agua. Okay, vamos a ir para allá. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Que te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Si no, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero el lenguaje del Señor Jesús, el reino de Dios, es un lenguaje del Espíritu. ¿Ya? El reino de Dios, Espíritu. Y el agua que le está hablando aquí es un agua espiritual. ¿Ya? Por eso era que en el siguiente capítulo 4 le era necesario reunirse con la mujer samaritana o tener ese encuentro, porque él iba a explicar, ¿verdad?, de esta agua. Capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, será en él, ya, adentro, una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo dije anteriormente, ¿verdad?, que la palabra de verdad del Evangelio es el agua. Vamos a ver entonces. ¿Dónde yo encuentro, como un buen hijo de Dios, ¿verdad? Ya yo sé dividir bien la palabra de verdad. ¿Dónde yo encuentro el agua? Por eso es que el Señor dijo esto, el agua que yo le daré, ¿ya? ¿Cierto? Porque él ahí todavía no había tenido el encuentro con Pablo para revelarle el Evangelio de la fe y gracia, que ahora pues ya nos es revelado a través de sus epístolas. Ok, entonces vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. ¿Por qué es que Juan el Bautista estaba bautizando en agua física, verdad? Antes de que empezara el ministerio del Señor Jesús. Porque pues cuando uno se va a presentar a un rey, ¿verdad?, uno tiene que presentar limpio, ¿ya? Pero lo que pasaba en el Antiguo Testamento era todo físico. En el tiempo de nosotros es espiritual. Porque es que el Señor Jesús ahora nos lava y nos limpia y nos sella con su Santo Espíritu. Pues Él nos va a llevar a nosotros, ¿verdad? Él es el novio y nosotros la iglesia somos representados, la iglesia como la mujer, que se va a casar con Cristo allá, ¿verdad?, en el cielo, cuando nos arrebate. Pero también nos va a presentar ante el Padre y tenemos que estar limpios, ¿verdad? Tenemos que estar perfectos. Entonces, por eso es que Él nos lava y nos limpia, ¿ya?, con su Santo Espíritu, porque para entrar al cielo hay que entrar perfecto. Ok, ya, pero perfecto por Él, no por mi justicia, sino por la justicia del Señor. Ok, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 1:13 dice: vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, la palabra, ya, ese es el agua espiritual, que el Señor le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, será en él, ya, una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Y el agua que le estaba diciendo a Nicodemo era una agua espiritual que él iba a dar más adelante, ok, pero que ya nosotros la tenemos a través de su palabra. ¿Listo? Ok. El lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Más claro ni el agua. Entonces, la palabra de verdad del Evangelio es el agua, que al oírla, ¿verdad?, el Señor entra al oírla y nos sella con su Santo Espíritu al creer en el Evangelio. Ese es el bautismo que necesitas. Sin ese bautismo usted no puede entrar al tercer cielo.
no puede entrar ante Dios, porque usted no ha sido justificado, ni santificado, ni lavado, ni sellado con su Santo Espíritu. No el agua física. Si usted se bautiza en agua física creyendo que el agua física a usted le lava los pecados, usted todavía está en sus pecados. Eso no lava nada. Más bien es posible que usted pueda pescar un resfriado. Ok, entonces ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús dio su vida aquí. Él ascendió al cielo, derramó la sangre por nosotros, ascendió al cielo, y ahora entra aquí el periodo de Hechos de los Apóstoles. Acts of the Apostles, ¿ya? Ellos empezaron predicando de una manera, entró Pablo y entonces entra de lleno, después de Hechos, el libro, digamos, ya la doctrina para la iglesia. Pero vamos a ver algunos ejemplos de qué pasaba aquí, cómo recibían el Espíritu Santo. Vamos a, el primero, Cornelio, ¿verdad? Llegó Pedro a explicarle la verdad acerca del Señor Jesús. Le predicó de una manera, pero no le mencionó, el agua vino hasta después. El Espíritu fue cuando ellos estaban oyendo y estaban creyendo, les vino el Espíritu Santo. Hechos 10, 44, 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El don es un regalo, ¿ya? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso a alguno impedir el agua, ya después de haber creído? ¿Ok? Se recibieron el Espíritu Santo cuando ellos estaban escuchando el discurso, creyendo. Muy bien. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Felipe y el etíope, ¿verdad? Felipe era uno de los apóstoles. Se topó en el camino, fue arrebatado con un torbellino y se topó en el camino. El Espíritu lo llevó con un eunuco, un etíope, o sea, un africano. Y el africano o el etíope venía leyendo la palabra de la profecía de Isaías 53, ¿ya? Y esto fue lo que pasó, ¿ya? Hechos capítulo 8, versículo 34 al 38. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ya, le dio el evangelio. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí entonces le dice la clave, ¿ya? Esto es lo primero que tiene que creer. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyó, pero ya, primero creyó. No es que el agua solamente era como para un testimonio. Listo, no es para quitar o lavar pecados. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Hechos 16:30, el carcelero de Filipo. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Después de creer, el bautismo es solamente para un testimonio. El bautismo no es para lavar pecados, para limpiarlo ustedes. No, es solamente un testimonio. Listo. Entonces el bautismo que ahora nos salva, ya, es este. Ok. Vamos a ver un ejemplo contundente. Vamos a ir a Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, vea la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahí está la clave.
¿Cómo se recibe el Espíritu? Al creer. Creer. ¿Cuándo? ¿Cuándo usted creyó? Cuando usted oyó la palabra de verdad. ¿Ya? Por medio de la fe. Ok. Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vea usted. ¿Ya? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿En qué estaba bautizando Juan? En agua. En agua. Pero este bautismo ya ve que era un bautismo solamente para lo físico. ¿Ya? Pero el bautismo que ahora nos salva es este. Ok. El bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Se recuerdan que yo les leí Mateo y les leí Marcos 1:7. Yo os he bautizado en agua, pero viene uno tras de mí que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, el Señor Jesús. Ok, bueno. Okay. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok. Más claro, ni el agua. Ok. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿En qué tiempo estamos ahorita? En el tiempo de la fe y gracia. ¿Por qué, Ronnie? Pues porque todavía no hay sepulcros abiertos y todavía no has sonado la trompeta dándole cumplimiento a la quinta fiesta. Después de eso viene la siguiente, que es la expiación, que es la sexta fiesta, y después viene la de tabernáculos, cuando el Señor ponga los 2 pies sobre el monte de los olivos allá en Jerusalén, y venga con nosotros sus santos. ¿Ok? Muy bien, entonces viene acá. ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿En qué libros tengo que yo ir para saber cómo yo recibo el Espíritu? En los libros de Pablo, de Romanos a Filemón. Okay, entonces vamos a ir al libro de Gálatas. El apóstol Pablo le hace una pregunta a los de Galacia, ¿verdad? Porque ellos querían venir, habían entrado falsos maestros, ¿verdad? Y les quería hacer volver a la ley y a la circuncisión y a guardar los días y los tiempos y no sé qué. Pero Pablo los regaña y les dice, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley? ¿Ya? La ley aquí atrás, Moisés y la ley y todos los mandamientos. ¿O por el oír con fe? ¿Fe en qué? ¿Ya? ¿Fe en qué? El oír con fe. ¿Cuáles son las 2 demandas del Señor? Marcos capítulo 1, versículos 15. Cuando Él empezó su ministerio, empezó y vino predicando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, el espiritual, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que te demanda el Señor es que usted tiene que saber de que usted ha pecado. Ya, solamente es un pecado. Usted ha transgredido la ley y Dios demanda perfección. Y que usted es una persona pecadora. Y siempre lo va a hacer. ¿Ya? Porque el pecado no es solamente ir a matar, o el pecado no es solamente ir a un banco a robar. Esos pecados grandes ya que tienen mayores consecuencias. Pero una mentirita, una mala palabra, ya, ansiedad, depresión, pecado de omisión, el saber hacer algo bueno y no hacerlo es pecado. Todos esos malos pensamientos, ya, depresión que a veces nos da y nos metemos pastillas, todo eso es pecado. Ok, ya. El temor, alright. Y Dios demanda perfección. Al momento que usted reconoce eso, pero que usted necesita de la obra del Salvador, Él lo sella con su Santo Espíritu al creer el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Ya te lo voy a leer. Este es el anuncio. Ya, esta es la verdad. Esto es lo que tienes que creer. Para que recibas el bautismo que ahora nos salva. Ya, este es el bautismo que ahora nos salva. Creyendo esto. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, pasados, los de hoy y los que yo pueda cometer mañana. Todos, porque si nos hubiera dejado con un de pecado por pagar, no, nunca lo hubiéramos podido pagar. Porque ya le dije que Dios demanda perfección. ¿Sí? Conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pero nunca, nunca uno puede predicar el evangelio sin decir que el Señor Jesús derramó hasta la última gota, ¿verdad?, de su sangre, porque ese es lo que nos justifica, es el pago, nos lava de todo pecado. Romanos capítulo 5 versículos 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Es very important, es muy importante. En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces usted tiene que poner su fe en la obra y en la sangre derramada, que es que le limpia a usted de todo pecado, todos sus pecados han sido remitidos en el Señor Jesús y lavados. Apocalipsis 1:5, nos amó y nos lavó con su sangre. Y ahora el bautismo que ahora nos salva es no el del agua, ¿ya? Sí, usted puede bautizarse en agua, yo no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando sea solo para testimonio y la persona no vaya al agua pensando que el agua le limpia a usted los pecados, porque el agua física, todo lo que le hizo fue darle un baño a usted físico, gratis. El bautismo que ahora nos salva es la circuncisión de Cristo en el bautismo y en el sello del Espíritu Santo. Por eso Juan dijo que venía alguien tras de él que os iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Juan le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo de espíritu y de agua, pero el agua es aquí en este tiempo es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Efesios 5 te lo va a decir, 5:25 al 27. Listo. Bueno, espero que esto haya sido bendición. Bueno, no se burlan de mis dibujos, pero es para la gloria de Dios, ¿verdad? Para edificación y para pues que nos preparemos. Y aquellos que todavía no han creído, ya te di el evangelio, no, usted no tiene que ir enfrente de nadie. Si usted lo creyó solito en su cuarto, usted ahí puso su fe y el Señor hace todo el trabajo y te limpia y ya te prepara para que nos lleve aquí en este tiempo. Es para que no entres a este periodo de Apocalipsis, porque es terrible. Que Dios te bendiga.